Hola, mi nombre es David Fernando Torres Hoyos, soy estudiante del programa de Derecho. A continuación vamos a presentar el desarrollo de la fase 4 del curso de Derecho Internacional Público, periodo 16-2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. De tal manera, vamos a desarrollar el presente ejercicio con el planteamiento del problema, donde seleccioné el conflicto fronterizo presentado entre México y Estados Unidos con relación a la responsabilidad internacional por acción de agentes estatales de México y Estados Unidos, quienes han mantenido una disputa histórica sobre su frontera compartida. Recientemente, la situación se ha agravado cuando las fuerzas militares de Estados Unidos incursionaron o transgredieron, ingresaron al territorio mexicano, llevando a cabo operaciones que resultaron en la destrucción de propiedades y la muerte de varios civiles o ciudadanos mexicanos. En este acto, que ha sido denunciado por México como una violación de su soberanía y ha sido víctima de un acto de agresión, ha elevado las tensiones diplomáticas entre estos dos países y de la misma manera el riesgo frente a un conflicto armado. El conflicto principal radica en determinar la responsabilidad internacional de Estados Unidos por las acciones de sus agentes estatales en territorio mexicano, las operaciones militares de Estados Unidos en México y las consecuencias obtenidas frente a los resultados, daños materiales y pérdida de vidas humanas. Estos son planteamientos que cuestionan certeramente la violación de los derechos humanos y el derecho internacional. Frente al desarrollo del ejercicio, estableceríamos la responsabilidad internacional como punto de partida de Estados Unidos frente a estas actuaciones que ha llevado a cabo en territorio mexicano, agrediendo su soberanía y, en su efecto, violentando los derechos de ciudadanos mexicanos. Frente a la violación de la soberanía territorial, presentamos una incursión militar de Estados Unidos sin el consentimiento de México, lo cual constituye una flagrante violación al principio de integridad territorial. Esto está prohibido bajo la Carta de las Naciones Unidas y tratados internacionales. De la misma manera, se obtuvieron daños a propiedades y afectación a vidas de personas civiles, donde por el resultado de operaciones militares estadounidenses que resultaron de una capacidad invasiva frente a la soberanía, destrucción de propiedades y en su efecto violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se puede vislumbrar que Estados Unidos está obligado, como todos los estados, a respetar la soberanía y a garantizar los derechos humanos. Frente a la responsabilidad por los actos de los agentes estatales, podemos establecer que, de acuerdo al derecho internacional, el Estado es el responsable de sus actos y de sus agentes estatales. Esto incluye acciones de sus fuerzas militares por parte de Estados Unidos en el territorio mexicano. Frente a las propuestas y mecanismos de solución, podríamos abordar en primera medida el mecanismo político. Como un planteamiento, podríamos establecer una solución a través de una mediación internacional en donde se propone que un tercero neutral, como una organización, la ONU o en su efecto estados mediadores, interceda para que se haya una mediación entre los Estados Unidos y en este caso el afectado, el país México. Esta mediación tendría como objetivo principal facilitar el diálogo y alcanzar un acuerdo amistoso que incluya reparaciones, garantías de no repetición y medidas para normalizar las relaciones diplomáticas presentadas entre estos dos países. Esto puede traer ventajas significativas como es la corresponsabilidad de la
mediación como la alternativa más rápida y flexible frente a estos acercamientos entre estos dos estados. Y en su defecto podríamos establecer que la actividad puede facilitarse a través de una confidencialidad o una reserva que se sostenga frente a las intervenciones de los terceros y en este caso los afectados y el país que cometió los hechos, con el fin de entablar un diálogo ameno y que puedan llegar a una solución frente a la situación que se está presentando y la responsabilidad que en este caso debe asumir Estados Unidos frente a estas incursiones, violación a la soberanía y en su efecto la pérdida de vidas humanas en territorio mexicano. Este diálogo puede disminuir las tensiones y prevenir una posible o presunta escalada que se derive del conflicto que se está presentando en este momento con relación a las actividades de responsabilidad entre Estados Unidos y México. El mecanismo jurídico podría mencionar que México podría instaurar una acción judicial correspondiente a una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Con este mecanismo México puede presentar una demanda en defecto contra Estados Unidos y el proceso judicial determinaría la responsabilidad de Estados Unidos y en su defecto puede ordenar reparaciones y medidas correctivas para que no se vuelvan a presentar este tipo de acciones ofensivas en contra de la soberanía y los habitantes y ciudadanos de México. Las ventajas de tomar este mecanismo pueden darse de tal manera que la Corte Internacional de Justicia proporciona una resolución vinculante basada en el derecho internacional, claro está. Y también debemos observar que una sentencia o un pronunciamiento de la Corte favorable puede establecer un precedente importante en el derecho internacional humanitario, que pueda partir y dejar una barrera que no permita que estas acciones se sigan presentando en otros estados, como lo que se viene presentando en el caso a priori que estábamos mencionando. Ahora, es importante mencionar que el fallo que en su defecto podría tomar o decidir o llevar a cabo por parte de la Corte Internacional de Justicia goza de una alta legitimidad y también se encuentra apoyado por un reconocimiento internacional de varios estados o demasiados estados. De esta forma podríamos establecer que el conflicto entre Estados Unidos y México resalta una importancia para la adhesión a los principios del derecho internacional frente a las acciones militares de Estados Unidos en México, pues estas constituyen una violación a su soberanía territorial, daños en su defecto materiales, afectación de derechos humanos y en su defecto la vulneración o privación de vidas en este caso de los nativos mexicanos. La responsabilidad internacional de Estados Unidos está clara en este precepto frente al derecho internacional. Las anteriores soluciones propuestas se pueden llevar a cabo desde los dos ámbitos, la mediación política o en su defecto el mecanismo jurídico frente a la Corte Internacional de Justicia. Estas son las dos alternativas o las vías que podríamos mencionar con relación a una solución de la controversia, restauración de las relaciones diplomáticas, establecimiento de la paz y del orden internacional que se presenta entre estos dos estados. Gracias por el apoyo.